Tesis y café. Conexión. Hoy estamos en un capítulo más de Tesis y Café. Me acompañan Carlos Arlés Molina y Hugo Tavares. Y el tema que nos convoca esta noche es sobre el pensamiento complejo del estudiante. Carlos, ¿qué tienes para decirnos con relación a él? Hablaré inicialmente acerca de los principios rectores del pensamiento complejo. El pensamiento complejo supera la fragmentación y comprende la realidad mediante relaciones, contextos e interdependencias. El principio sistémico vincula las partes con el todo. Cada elemento influye en el conjunto y adquiere sentido dentro de él. El principio hologramático sostiene que el todo está inscrito en cada parte. Una vivencia escolar puede reflejar la cultura institucional. El principio recursivo muestra que los efectos regresan sobre sus causas. La evaluación transforma el aprendizaje y esta modifica la enseñanza. El principio dialógico relaciona realidades complementarias y contradictorias, como formación y calificación. La autoecoorganización reconoce que la autonomía se construye en relación con el entorno social, cultural y natural. El sujeto forma parte del conocimiento porque comprende desde su experiencia, historia, valores y contexto. Por ello, el pensamiento complejo permanece abierto a la incertidumbre, la emergencia y la transformación. El segundo punto que les comentaré es acerca de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad. Ese tránsito que se da entre las disciplinas no elimina cada disciplina, las supera de su aislamiento y las pone en diálogo. Las disciplinas aportan rigor, pero separadas pueden generar conocimientos fragmentados y respuestas parciales. La transdisciplinariedad integra saberes científicos, pedagógicos, éticos y comunitarios, entre, a través y más allá de las disciplinas. Sus certezas son contextualizar, relacionar, integrar saberes y reconocer distintos niveles de realidad. Sus desafíos son evitar la superficialidad, articular métodos y lenguajes, escuchar otras voces y trabajar sin respuestas absolutas. La apertura, el rigor y la tolerancia orientan el trabajo transdisciplinario. Un problema educativo complejo exige múltiples miradas y participación de los sujetos involucrados. El octavo saber incorpora historia, temporalidad para relacionar pasado, presente y futuros posibles. Escuchamos a nuestro compañero Alexander. Claro, Carlos, para complementar lo que tú nos dices, los grandes problemas de nuestro tiempo ya no pueden comprenderse desde miradas fragmentadas. Como afirma Edgar Morin, el pensamiento complejo no elimina la simplicidad, la integra. Nos invita a religar aquello que el conocimiento disciplinario ha separado. Esta perspectiva constituye el fundamento epistemológico para abordar problemas de investigación, especialmente en el ámbito educativo, donde convergen dimensiones humanas, sociales, culturales y ambientales. La educación se convierte así en un espacio privilegiado para la integración de saberes mediante la transdisciplinariedad. Como establece la Carta de la Transdisciplinariedad, una educación auténtica debe enseñar a contextualizar, concretar y globalizar el conocimiento, superando las fronteras disciplinares. Desde esta racionalidad emergente, la resolución de problemas exige reconocer la incertidumbre, comprender las relaciones entre el todo y las partes mediante el principio hologramático, asumir el diálogo entre contrarios desde el principio dialógico y entender que toda acción transforma y a la vez es transformada por su contexto, como plantea el principio recursivo y la ecología de la acción. En consecuencia, investigar desde el paradigma de la complejidad implica comprender que la realidad social no es lineal ni predecible, sino una trama dinámica de interacciones y procesos de autoecoorganización. Como señalan Morín, Salazar y Osorio, reformar el pensamiento es condición para transformar la educación y construir respuestas pertinentes a los desafíos de una sociedad cada vez más compleja, interdependiente y planetaria. Ahora, Hugo, ¿qué tienes para contarnos? Muchas gracias, compañero Alexander. Pues, el paradigma de la complejidad desarrollado principalmente por Edgar Morin representa una nueva forma de comprender la realidad. A diferencia de los enfoques tradicionales que estudian los fenómenos de manera fragmentada, el pensamiento complejo propone reconocer que el conocimiento se construye a partir de las relaciones entre las partes y el todo. Desde esta perspectiva, comprender no significa simplificar la realidad, sino reconocer su diversidad, su incertidumbre y la interacción permanente entre múltiples dimensiones.
El pensamiento complejo también invita a superar la fragmentación disciplinar mediante el diálogo entre diferentes campos del conocimiento. Esta visión se complementa con la transdisciplinariedad, que reconoce que los problemas contemporáneos no pueden explicarse de una única disciplina, sino mediante la articulación de diversos saberes. De esta manera, la educación adquiere una dimensión integradora, donde la ciencia, la cultura, la ética y la experiencia humana dialogan para construir respuestas más pertinentes a los retos de la sociedad actual. Bueno, compañeros, y ahora, ¿cómo pueden ustedes incorporar ese paradigma complejo en sus trabajos de tesis doctorales? Gracias, compañero Alexander. Bueno, desde esta perspectiva, orienta directamente mi investigación titulada Comprensión lectora en contextos rurales, un constructo ético-pedagógico para el abordaje del sesgo lingüístico derivado de la inteligencia artificial generativa. El problema investigado no puede entenderse únicamente desde la tecnología o desde la pedagogía, ya que convergen múltiples dimensiones: la inteligencia artificial, el lenguaje, la comprensión lectora, la cultura rural, la ética y las prácticas educativas. Estas dimensiones interactúan permanentemente y configuran una realidad que solo puede comprenderse desde un enfoque complejo. Los principios del pensamiento complejo permiten interpretar esa realidad de manera integral. El principio sistémico evidencia que el sesgo lingüístico no depende únicamente de los algoritmos, sino también del contexto sociocultural donde aprenden los estudiantes. El principio ideológico muestra que la inteligencia artificial representa simultáneamente oportunidades para fortalecer el aprendizaje y desafíos relacionados con la reproducción de sesgos culturales. Finalmente, el principio hologramático permite comprender que cada estudiante refleja las características culturales de su comunidad y al mismo tiempo la comunidad está presente en las formas particulares mediante las cuales se interpretan los textos. En consecuencia, la comprensión lectora debe entenderse como una práctica social y cultural, más que como una habilidad exclusivamente cognitiva. Compañero Alexander, como reflexión final, considero que el paradigma de la complejidad constituye el fundamento epistemológico más pertinente para esta investigación, porque permite comprender la educación como un sistema abierto, dinámico y profundamente humano. En un contexto marcado por la incorporación de la inteligencia artificial, el mayor desafío no consiste únicamente en utilizar nuevas tecnologías, sino en hacerlo desde una perspectiva ética, crítica e inclusiva que reconozca la diversidad cultural de los estudiantes rurales y contribuya a construir una educación más justa y contextualizada. Compañero Carlos, ¿qué tiene para contarnos? Gracias, profesor Hugo. En mi proyecto doctoral identifico una tensión. Aunque se promueve una evaluación formativa ideológica, persiste una cultura de calificación, medición, estandarización y control. La pregunta central es, ¿cuál es el significado de la experiencia evaluativa vivida por estudiantes y docentes en la educación media rural colombiana, desde una comprensión fenomenológica hermenéutica y cómo dicho significado permite configurar un modelo teórico vinculado con la evaluación formativa? El estudio busca comprender la experiencia como es vivida y significada por estudiantes y docentes mediante el diálogo y la intersubjetividad, con un enfoque fenomenológico hermenéutico. La evaluación puede producir ansiedad y desconfianza, invisibilizar ritmos de aprendizaje y diversidad rural, y perder su sentido formativo y ético. En la relación con la complejidad, el problema articula sujetos, experiencias, valores, cultura escolar, políticas educativas, prácticas pedagógicas y contexto rural. Es dialógico por la tensión entre formación y calificación. Recursivo, porque evaluación y aprendizaje se transforman. Hologramático, porque cada vivencia refleja la cultura escolar, y contextual, porque adquiere sentido en la ruralidad. El estudio es pertinente porque da voz a estudiantes y docentes y aporta una evaluación más humana, ética, situada y formativa. En síntesis, la complejidad comprende la evaluación como experiencia humana, intersubjetiva, histórica y multidimensional, y abre posibilidades para transformar responsablemente la práctica evaluativa. Gracias, Carlos. Desde mi trabajo titulado Aproximación teórica sobre la praxis docente rural mediada por inteligencia artificial, una experiencia vivida, la incorporación de la inteligencia artificial en la educación ha transformado el discurso pedagógico a nivel mundial. Sin embargo, esta transformación no ocurre de manera homogénea. En las escuelas rurales colombianas y particularmente en el municipio de Apía, Risaralda,
Persiste una profunda brecha entre las políticas que promueven el uso de la inteligencia artificial y las condiciones rurales en las que los docentes desarrollan su práctica. El problema de investigación se centra precisamente en comprender la tensión que experimenta el docente rural cuando enfrenta las demandas de innovación tecnológica sin contar con infraestructura adecuada, formación pertinente ni acompañamiento suficiente. Esta realidad genera incertidumbre, limita la apropiación de la inteligencia artificial y condiciona la transformación de su praxis pedagógica. Como afirma Edgar Morin, el pensamiento complejo no elimina la simplicidad, la integra. Desde esa perspectiva, el problema no puede analizarse como una simple carencia tecnológica. Constituye un sistema de relaciones donde interactúan factores sociales, educativos, culturales, éticos, políticos y territoriales. El principio dialógico permite comprender la coexistencia entre innovación y resistencia. El principio recursivo evidencia cómo las condiciones institucionales influyen en la práctica docente y al mismo tiempo esta práctica transforma el contexto educativo, mientras que el principio logramático muestra que la experiencia de cada docente refleja las dinámicas del sistema educativo rural en su conjunto. Así, el paradigma de la complejidad ofrece el marco epistemológico pertinente para comprender esta realidad desde la religación de los saberes, la incertidumbre, la autocoorganización y la ecología de la acción, reconociendo que la praxis docente rural mediada por inteligencia artificial constituye un fenómeno vivo, dinámico y profundamente humano, cuya comprensión exige superar las exigencias fragmentadas y asumir la complejidad como fundamento para la construcción de nuevo conocimiento. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Tesis y Café. Esperamos que con nuestros aportes podamos develar ese pensamiento complejo que tienen los estudiantes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.